¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Dialogando con Verdad y Justicia. Estamos en un nuevo encuentro. El tema que vamos a tratar hoy, salud integral. Señor director, por favor, los títulos. Una alegría volvernos a reencontrar nuevamente con mi querido padre Gustavo Ercolino, como me acompaña todas las semanas. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, ya en este tiempo de Cuaresma donde seguimos avanzando hacia la Pascua, con toda la movilización propia que hace a este sentirnos que nos debemos preparar, ¿no?, para este gran acontecimiento, y bueno, y por supuesto compartiendo el programa con tantos lindos temas que tanto bien nos hacen a todos. Exacto, y tantos temas que hay para tratar, sí, ¿no es cierto? Exactamente, ya lo creo. En esta oportunidad, salud integral, que eso encierra muchas cosas, ¿no es cierto? Uno de los temas es la relación que tiene el médico con el paciente, ¿no? Que tan venida abajo, por decirlo de alguna forma, está médico-paciente. Ahora pareciera que fuéramos números nada más, ¿no es cierto? Esa relación de afecto se perdió, esa relación de cariño, ¿eh? Sí, a veces ha pasado, todavía, gracias a Dios, quedan los médicos por vocación, ¿no? Y no simplemente por profesión. En un médico, en todo profesional, deben conjugarse ambas cosas, porque en definitiva una profesión es un servicio y nace de un llamado, de una vocación. Por eso elijo esta carrera. Si elijo la carrera simplemente porque, bueno, tengo una visión inmediata de futuro en cuanto a lo lucrativo, obviamente que ahí estamos faltando. Y mucho más en el caso de un médico que tiene esa misión tan delicada, no solo de curar una patología determinada en los organismos humanos, sino fundamentalmente cuando el médico recibe del paciente un corazón que se le abre. Exacto. El paciente necesita y por una cuestión de necesidad psicológica, ¿no? Abrirle el corazón, tener confianza en el médico. El paciente necesita encontrar en el médico alguien en quien apoyarse, porque le pone su vida en las manos de él. Y que favorece, que va a favorecer también a la salud. Sin duda que sí, cuanto más uno se siente seguro en manos de un médico por confianza y por afecto inclusive también, eso favorece sin duda alguna. Los médicos lo sabrán decir mejor que yo, pero es así. Por consiguiente, entonces el médico tiene que estar preparado, con un corazón bien dispuesto, sin apuros, en lo posible. Exacto. Es cierto que hoy la demanda es muy grande, el número de población ha crecido, los institutos de salud, especialmente públicos, cada vez están más deteriorados, están sobrepasados. Uno que ha sido capellán de hospitales, basta pasar por la guardia en cualquier momento del día para darse cuenta que los pobres médicos no dan abasto por las realidades trágicas que día a día visitan los hospitales. Lo mismo sucede con otros centros de salud, aunque sean privados también. El número de pacientes ha excedido, lo que hace que a veces el médico ha tenido que, no digo bajar la calidad en cuanto a la atención, pero sí tal vez en cuanto al tiempo que se le dedica al paciente. Exactamente. Nosotros tenemos una nota realizada con el doctor Ángel Guevara, que es el director del Hospital Británico, y un médico psiquiatra, que va a hablar sobre este tema, cómo es la relación del médico y paciente. ¿Los invitamos a compartirla? Por supuesto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, muy bien. Me dijeron que nos tenés un invitado muy particular para un tema muy especial. Hoy vamos a hablarles a nuestros amigos de la relación médico-paciente. Entonces me gustaría que... Así es. Bueno, es un amigo
verdaderamente así lo es. Hablamos del doctor en psicología, el doctor Marcelo Rodríguez Severio, quien tiene un doble doctorado, uno en Argentina y otro en Barcelona. Es actualmente profesor en Palo Alto, en California, y una de las líneas, y quizás para hacer un resumen, te manejás y sos uno de los codirectores, cofundadores de lo que sería la Escuela Sistémica Argentina. Con lo cual estamos en una situación verdaderamente de una mesa de lujo, con mi director y con el doctor. El tema verdaderamente creo que es un tema muy interesante, que mucha gente lo siente y nos lo hace saber cuando tiene mucha confianza con nosotros, aquel que se quedó y otro que se fue, uno no sabe por qué. Y es un poco el saber cómo poder manejarnos nosotros para acercarnos al paciente, hasta dónde acercarnos al paciente, sin que ese acercamiento no implique un compromiso que nos lleve a nosotros a no poder discernir un síntoma, un signo, y no estar lo suficientemente alejado para que digan, a este no le importa lo que me está pasando. Yo creo que esta sería la temática y que quizás la experiencia que podemos tener, las interpretaciones que seguramente nos vas a dar en este sentido, es lo que puede enriquecer a la gente de saber que el médico nunca es el enemigo, el médico es el que quiere ayudarlo, pero también el médico tiene que estar formado para poder ayudar en este acercamiento. Sí, exactamente. Bueno, y lo otro que le dije a nuestros amigos cuando empezamos el programa es que me gustaría hablar también del paciente informado. Me parece que esto también tiene que ver con el vínculo que hoy tenemos con nuestros pacientes. Pero me parece que sos la palabra autorizada, así que... No, estaba pensando, un poco largaba la pregunta a la mesa, ustedes que son médicos, mi formación es netamente en psicología, a pesar de que soy psicoinmunoendocrinólogo de base. Si ustedes como médicos sintieron en su formación que lo formaron en la atención médico-paciente, si hubo realmente en la carrera esa preparación, ¿no?, como para lograr avanzar en el tema profundo de la relación médico-paciente, la actitud que tienen que tener, la toma de distancia, ¿eso se forma? Yo tuve una formación en mi universidad con lo que llamo mis maestros, que fue un poco más de verlos y observarlos, de una actitud un poco más activa por mi parte que realmente dada en una forma sistémica o sistematizada de cómo deberíamos relacionarnos con el paciente. Creo que aprendimos de los maestros, por lo menos en mi caso, no sé, Oscar. Sí, quizás estamos en una generación intermedia, es decir, en una generación previa, el médico inclusive cuando atendía estaba a una altura distinta del paciente, digamos, es decir, como que o la silla era más alta o estaba sobre una tarima. Eso creo que no nos lo mostraron, lo veíamos en viejos médicos. Yo recuerdo un profesor de dermatología que delante de 25 alumnos hacía pasar a una persona y la hacía desnudar, y el otro le decía, me tengo que desnudar delante de todos estos, porque tenía una patología específica. Y era un choque que uno como alumno lo sentía y se sentía como una agresión. Y él lo que quería darnos era un conocimiento integral de algo que era puntual. Y yo traigo acá algo que seguramente es una anécdota, pero que es interesante. El doctor Francisco Maglio fue durante muchísimos años jefe de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Y en un momento determinado miró a un paciente y dice, yo con esto no es vida lo que le estoy dando. Ha atado tantos cables, no, dejó la medicina. Sí, dejó la medicina y empezó a hacer una gran pérdida para mí. Antropología, y es un antropólogo médico. Y él cuenta una anécdota que un viejo médico les dijo, vayan a la cama 38 y vayan a ver algo que no lo van a ver nunca más. Se mataron saliendo corriendo a ver qué era lo que pasaba. Y se quedó sentado. Le dijo, ¿y usted no escuchó lo que le dijo? ¿Sí?
¿Y por qué se quedó? Y porque si no la voy a ver nunca más, ¿para qué voy a verlo? Yo quiero ver las cosas frecuentes, las cosas que ocurren todos los días. Por supuesto que tuvo que recursar la materia, porque era loco en aquel momento, pero verdaderamente ya tenía esa formación, y esos son los maestros que nos fueron dando. Pero si tu pregunta, Marcelo, volviendo a la pregunta, si formativamente, si la universidad nos llevó a formar, yo creo que, no sé actualmente, pero, o mejor dicho, sí, con nosotros, que estamos formando alumnos, lo estamos transmitiendo, pero creo que fue una experiencia que fuimos viviendo en el día a día. De los grandes maestros, pero no como parte de un programa de estudio, ¿no? No. Esto es un detalle, yo lo inicié con una pregunta, Qué raro, ¿no? Qué raro, un terapeuta. Con el suficiente respeto, por supuesto, y además en función de aprendizaje, pero hago esta pregunta básicamente porque yo también recuerdo cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años que iba al pediatra. Y el pediatra era de estos médicos tradicionales en donde aparecía este escritorio solemne con esta lámpara, ¿no? Clásica y su base de cuero con su agenda, ¿no? Y su tintero también clásico, a pesar de que no lo usaba, era maravilloso esa arquitectura, y alguna estatua de mármol, ¿no? Arriba del escritorio. Mi papá me lo regaló cuando me recibí. Bueno, no lo usé nunca, pero me lo regaló. Con su guardapolvo almidonado, ¿no? Y esta cosa tan ampulosa en donde uno se sentía muy chiquitito, ¿no? Frente a esta imagen del galeno, ¿no? Y es interesante pensarlo porque esta es la imagen tan asimétrica del médico, ¿no? Esta asimetría que siempre en la relación terapéutica, sea cual fuere, ya sea en lo psicológico como puede ser en lo médico propiamente dicho, existe una asimetría relacional, porque hay un paciente que viene a pedir ayuda y hay un profesional que que se supone experto en el tema y es el que viene a brindar la ayuda, proporcionar la ayuda. O sea que desde el vamos ya hay un vínculo asimétrico. Correcto. Que es muy importante esa asimetría, ¿por qué? Porque le otorga a nuestra palabra cierto poder. Le otorga una semántica poderosa en donde uno dice lo que dice, entonces tiene una cuota de depositación de fe que todos tenemos cuando asistimos a un profesional de mayor experiencia. Yo creo que con el transcurso de los años, el tema de, por ejemplo, las obras sociales, ha cercenado este vínculo tan importante que se entrelazaba entre el médico y el paciente, que el médico se tomaba el tiempo para ver el paciente, hacía esas consultas largas en donde exploraba y conocía a los miembros de la familia, se transformaba un poco en el caso de los clínicos, por ejemplo, en el médico familiar, y entonces conocía toda la historia, conocía dónde vivía, y se tomaba el tiempo para esto, y realmente se entretejía una relación afectiva, que como relación afectiva es un plus muy importante, sí, muy valioso, porque no solo está la asimetría relacional que implica el poder del médico como experto y ayudador en una temática determinada, sino también se le anexa el plus afectivo, que también esto carga, porque el afecto al final de cuentas también cura. Sí, claro. No porque el afecto porque sí cura, sino el afecto como un plus en el vínculo terapeuta-paciente. Llamo terapeuta tanto al médico como cualquier otra de las especialidades de la terapéutica. Y es interesante porque a lo largo de los años este vínculo se ha entrado a mecanizar de tal manera, porque la cantidad de pacientes en función de las obras sociales y los servicios prepagos ha dinamizado, ha impuesto una dinámica de mucho automatismo en la relación médico-paciente. Y ya prácticamente por la cantidad de pacientes que tienen médico en cartilla, en espera, digamos, no existe el tiempo suficiente como para poder tomarse ese tiempo que se tomaban los médicos de familia, los antiguos médicos, y esto lleva a una relación mucho más fría en el trato y una relación mucho más distante en lo que tiene que ver con los procesos
más ecológicos, digamos, de cada paciente. ¿A qué llamo proceso ecológico? ¿De dónde proviene el ambiente? ¿De dónde proviene el paciente? Del ambiente que proviene el paciente, el tipo de costumbre que tiene el paciente, los hábitos, la forma que tiene para pensar, ¿no?, su vida el paciente, que esto los antiguos médicos lo conocían, y en la actualidad yo lo que noto es que hay un especialismo con respecto a ciertas temáticas que prácticamente uno cercena el área de afección y el resto no se observa. Y esta mecánica, este automatismo, digamos, en la atención es lo que lleva prácticamente a distanciarse en términos de lo afectivo. Y se corta ese plus tan importante que implica no solo tomar la pastillita que corresponde, sino recordar que la recetó el médico con el afecto que corresponde a esa pastilla. Sí. Y hay otro detalle muy importante, y no quiero monopolizar el micrófono, pero ahora me están surgiendo algunos temas, y este paciente 2.0, que eso también lleva a que la relación, ese paciente que viene con la información en donde te dice cuál es el diagnóstico y después entra a googlear y lo busca en internet y sabe absolutamente la sintomatología y sabe también cuál es la medicina. A mí me pasa con los diagnósticos psiquiátricos. Y la preocupación por la delimitación exacta de cuál es el diagnóstico también ha llevado a simetrizar la relación médico-paciente. Es decir, no solo que se le ha quitado el plus por el automatismo de la relación netamente, digamos, de obra social, sino también se ha simetrizado la relación porque el paciente tiene un montón de herramientas que antes no contaba. Está informado. Está informado. Que esto, por supuesto, tiene sus beneficios y, por supuesto, que tiene sus contras. Puede estar mal informado. Exactamente, porque muchas veces sabemos que en Internet encontramos información basura. Y esto es muy importante recalcarlo porque a veces uno entra en Internet y entra en páginas que no son las adecuadas con la información que no es la correcta. Entonces, esta simetría le ha restado poder al diagnóstico médico o a la información que provee el médico, y sumado al paciente de servicio prepago, le ha quitado el plus afectivo. Entonces son como dos cuotas, dos elementos que en la relación se les ha cercenado, como con un bisturí epistemológico se ha sacado estos dos elementos, ¿no?, que es la asimetría y el afecto. Entonces ha quedado remitida la relación a una cuestión muy automática de información de lo que pasa, diagnóstico, informes diagnósticos, porque además la tecnología médica tiene un aparataje actualmente preventivo y de prevención secundaria y terciaria muy importante, porque han avanzado de una manera estrepitosa, y esto ha llevado a que la relación quede remitida a diagnóstico y medicación sin estos, reitero, estos plus que es tan importante, cuestión afectiva y asimetría. Esto es algo que a mí me llama la atención, creo que es muy necesario hacer estas modificaciones. Yo creo que hay médicos que todavía intentan rescatar esto. Sí. Hay médicos como ustedes que informan permanentemente a la población sobre que llevan la medicina a los hogares, que es muy importante. Y hay programas como este que estimulan que el paciente pueda tener también una información más correcta y que no se sitúe únicamente en los peligros que encierra Internet. A mí me parece, en principio, esto, como para abrir el juego a la reflexión. La pregunta sobre esta base de la relación automática, vos preguntaste, ¿qué hacemos nosotros en términos de cuál es el punto clave de la toma de distancia entre el terapeuta, el paciente, el médico y el paciente? Bueno, esto es un tema duro,
porque muchos colegas míos pueden disentir totalmente conmigo. Yo creo que la relación terapeuta-paciente, y reitero, incluyo a todos los que... Al equipo de salud. Al equipo de salud, exactamente. Es una relación amorosa. Porque si uno realmente abraza con verdadera vocación y pasión lo que está haciendo, siempre le pone una cuota de afecto a lo que está haciendo. Esto puede resultar contradictorio con lo que les acabo de decir, porque yo les dije que hay automatismo en la relación. Correcto. Y además se le quita el plus afectivo por este automatismo y además se resta la simetría. Bueno, la relación terapeuta-paciente es una relación amorosa a pesar de que haya automatismo relacional por el corto tiempo que uno, y los tiempos que corren, los tiempos y el corto tiempo que uno le destina al paciente. Porque esto es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud del profesional. Es la actitud del gesto, de la mirada, del acercamiento, del tocar, de la forma de tocar, del consejo, de la mirada a los ojos. Uno puede estar 10 minutos con el paciente, 15 minutos, y eso va a estar para ponerle o imponerle la cuota afectiva a la relación tan valiosa, porque si no, nos quedaríamos con la toma de distancia, únicamente. Yo creo que esto no implica de que uno se haga cargo de la problemática que trae cada paciente, porque si uno ve de 10 a 30 pacientes por día, uno podría decir, bueno, llego a mi casa y llegaría destrozado emocionalmente, porque si yo establezco semejante compromiso afectivo con cada uno, estaría realmente emocionalmente muy deteriorado. Y sabemos que las profesiones médicas son las que más sufren deterioro a lo largo del tiempo. Y fíjense qué interesante, porque esta actitud a la cual yo hago referencia, que es la actitud afectiva, no implica que uno tome el lugar del paciente, sino es la actitud solidaria de atender al otro, intentar ayudar al otro, acercarse afectivamente a pesar del corto tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y me parece que a manera también de cierre, ¿no? Creo que la medicina nos permite acceder, y la medicina y la psicología, el individuo en un todo. Estoy hablando en el cuerpo, estoy hablando en el alma, a toda su desnudez entendida como tal. Nosotros podemos acceder a su cuerpo para revisarlo, para tocarlo, pero también al individuo con su problemática, con su historia. Y me parece que eso es algo que no deberíamos perder. Nosotros en el Hospital Británico formamos entre médicos residentes, más de 170 y estudiantes de medicina, y tratamos de transmitir estos valores, ¿no? de que el paciente no es un número, no es el de la cama 38, sino que es el Señor, que lo llamamos por su nombre, y nos acercamos. Que estamos insertos en un perverso mecanismo de asistencia médica, sí, pero están nosotros, en quienes somos los responsables de formar a las nuevas generaciones, el transmitir estos valores, ¿no? Quería agradecerles a los dos por haber estado hoy con nosotros, haber hecho llegar a nuestra gente esto. Me parece que es un tema que da para debatir y para que lo podamos seguir en otro momento. Así que les agradezco, porque además es la posibilidad de romper con esta dicotomía, ¿no? Cuerpo-mente, que a veces nos separa entre los médicos y los psicólogos, y creo que tenemos que estar todos mancomunados en esa visión holística, ¿no? Seguramente, soy convencido de eso. Muchísimas gracias. Gracias, No, gracias. Y gracias a ustedes. Esperemos que estos conceptos que hoy tratamos de hacerles llegar a su casa les sean valiosos, que entiendan que para nosotros lo más importante son nuestros pacientes. Bueno, hemos escuchado a los que saben en este tema, ¿no? A los médicos y la importancia de ser un médico, una palabra simple, bueno, ¿no? Comprensivo.
Tal cual, tal con cual. el paciente. Interesante el tema de los médicos de cabecera, ¿no? Los antiguos médicos de cabecera bueno, que conocían a la familia, por eso era un poco la cabeza en lo que hace a salud, el referente de la salud en el ámbito de la familia, donde todos recurrían a él, donde el médico realmente sabía la idiosincrasia de la familia inclusive, y un poco la generación, cómo se iba dando, lo que obviamente ayudaba mucho y generaba gran confianza en el núcleo familiar. Claro. Eso si se pudiera recuperar, que yo creo que hay un intento de recuperación. Intento, como mencionaban los médicos, de recuperar eso. No todos quizás lo hacen, pero ¿cuánto se necesita? Y sí, Por sobre todas las cosas, la persona mayor. ¿Cuánto necesita que se le explique con tiempo y que se la escuche? Pero también, padre, por otro lado, queremos hablar del tema del sacerdote y el fiel, ¿no? Que en definitiva son los médicos del alma, los sacerdotes. ¿No se ha perdido también un poco la escucha al fiel? Un poco, y empezando por el principio, justamente cuando a los sacerdotes nos dicen curas, es porque más precisamente a eso nos tenemos que dedicar, especialmente los párrocos, el cura párroco, porque la misión del cura párroco, ¿no?, es curar el alma, porque se le ofrece o se le confía, el obispo le confía, al confiarle una parroquia, la cura de las almas de todos esos feligreses que forman parte de esa comunidad parroquial. Entonces el sacerdote tiene la misión de arbitrar todos los medios espirituales a su alcance, en su comunidad, para que todos los fieles conozcan a Dios. Porque conociendo a Dios, obviamente, encuentran la salud del alma. Claro. Dios es el verdadero médico de los cuerpos y de las almas. Y quien conoce a Dios, quien tiene una experiencia personal con Jesucristo, obviamente, ha encontrado el camino de la salud y de la vida, de la paz, del gozo, a pesar de los problemas, y ante los problemas, los inconvenientes, las pruebas y las experiencias negativas propias de la vida humana, inevitables, cuanto más afianzados estamos en el Señor, por consiguiente, obviamente, más fortaleza vamos a tener y más recursos vamos a encontrar, más remedios espirituales vamos a hallar para poder realmente salir adelante y no caer. En cuanto a tu pregunta, sí, yo creo que dada la crisis vocacional, los sacerdotes, sobre todo en lo que tiene que ver con Argentina especialmente... Vamos a aclarar esto, crisis vocacional se refiere a que hay pocos sacerdotes. Exactamente, a eso iba, sí, claro, especialmente lo que es, ya te digo, capital, Gran Buenos Aires, conurbano bonaerense y varias provincias, ¿no?, tanto en las congregaciones religiosas como en el clero diocesano, ha mermado considerablemente el ingreso de candidatos al seminario. Por consiguiente también se disminuye en las diócesis el número de sacerdotes. ¿Y por qué piensa, padre, que ha mermado esa cantidad ahora de sacerdotes a tiempos atrás? Una de las causas para mí fundamentales es la gran crisis social, la pérdida de valores. Si la familia está en crisis, como todos lo sabemos, los matrimonios están en crisis, ¿no?, por ejemplo, porque hay una sociedad en crisis donde entraron a jugar otros elementos que no son justamente los más apropiados y que marcan, o mejor dicho, deterioran la identidad de la persona. También eso da como consecuencia que no haya jóvenes que se planteen la vocación. Por otro lado, también esta vertiginosa forma de vida que llevamos, la tecnología que en sí misma es buena, pero a veces está muy mal usada, y el bombardeo con un montón de pseudo verdades y pseudo necesidades hacen que la gente esté muy distraída, muy disipada. Cuando uno se disipa, no tiene obviamente posibilidades de mirarse a sí mismo, de hacer esa mirada introspectiva, de ese encuentro personal con uno mismo, con su propia realidad, y por supuesto de cara a Dios. Desde la mirada interior logramos también, por la gracia de Dios, la mirada sobrenatural. Claro, y se ha perdido un poco eso, por eso... Se ha perdido, se ha materializado. Por eso mucho. sucede que los sacerdotes que tienen muchísimo trabajo por demás y no pueden quizás abarcar todo y cumplir con todas las necesidades de todos los fieles. Sí, es uno de los grandes desafíos a replantearse la Iglesia en esta nueva etapa que le toca vivir, ¿no? Yo creo que los sacerdotes nos hemos convertido en muchos casos en funcionarios. Las parroquias nos han absorbido y no justamente en lo más esencial. Por supuesto que lo primero está, la gente está bien y quiere el cura y quiere confesarse y quiere charlar. Quiere quizás charlar y quiere... Y nos necesitan, padre, venga a casa, venga a bendecir la casa, venga a visitar al enfermo, y está, y esa es nuestra prioridad como sacerdotes. Cuando el Señor nos llamó y nos planteamos la vocación y decidimos ser sacerdotes, está en esto, en seguir a Jesucristo
ese Cristo que se compadece y que está en medio de la gente. Por eso somos los llamados esencialmente a administrar los sacramentos, las gracias sobrenaturales, a escuchar, a dar una palabra de aliento, a celebrar la Eucaristía, a llevar el alimento de la gracia y del amor de Dios que nos ha sido confiado. Quizás por falta de eso, a veces se pierden todas esas cosas que lo necesitan realmente los fieles. Sí, ¿no es cierto? Vos fíjate que nuestra realidad, justamente por ser pocos, como vos bien decías, hace que estemos demasiado metidos a veces, porque no damos abastos. ¿En qué? En la parroquia tenés que atender, que llegar a fin de mes, pagar sueldos, pagar la luz, pagar el gas, pagar el teléfono, un montón de necesidades, se rompen las cosas propias de cualquier lugar, de cualquier hogar, hay que mantenerlo. En fin, no damos abasto, a veces nos supera y no tenemos tampoco a veces el apoyo que deberíamos tener de los laicos para que puedan ellos ocuparse de esas cosas que son más propias del laico, de manera que el sacerdote pueda sí abocarse a lo que le es propio. Se tiene que abocar, exacto. Yo creo que la crisis es un poco amplia, no solamente la crisis es vocacional, la crisis está en la familia, al estar en la sociedad también está en el laico. Pero también pasa por los que nos llamamos católicos, ¿no es cierto? Sí. Nos llamamos católicos, entonces defendamos nuestra iglesia, no las ataquemos y no le encontremos todos los peros, porque muchas veces los que nos llamamos católicos somos los primeros en atacarla y en no colaborar o ayudar en ella. Mira, en esto uno puede hablar un poco con conocimiento de causa de tantos años de párroco y de sacerdote, ¿no? Y de haber estado en distintas comunidades. Esto que decís es muy cierto, ¿no? A veces la gente, o porque se cree dueña del lugar, o porque es una parroquia excesivamente tradicional, o porque hace muchos años que está en esta institución y les cuesta realmente servir a la iglesia con ese corazón desprendido. Yo creo que pierden el primer amor, que es de Dios, y se olvidan el camino y buscan nada más el lugar que tengo, lo que tengo que hacer, que nadie me lo quite. Yo creo que eso que es lo peor que puede pasar en una iglesia. Sí, y espanta a las nuevas generaciones. Si los jóvenes no encuentran un lugar porque los mayores los espantan, al principio veo que sí, que ay, qué lindo tener jóvenes en la parroquia, ay, qué lindo que se sume gente nueva, matrimonios nuevos, pero después cuando esta gente empieza a tomar un poquito más de lugar, de protagonismo, ya me están invadiendo y ya no me gusta tanto perder mi lugar. ¿Quién es este? Yo hace 20 años que estoy acá, ahora viene y viene a quitarme el lugar o viene a querer a decir cosas cuando yo tengo mi trayectoria. Como que la parroquia ya se perdió. Mucha gente busca en la parroquia, por otro lado, Adriana, lo que no encuentra en la vida social. Entonces busca el poder, el reconocimiento, el lugar. Es una realidad. Y eso, todo eso son cosas que hay que sanar. Y todos tenemos que sanarlo, ¿no? Tenemos que madurar. Tenemos que ser adultos en la fe y en las cosas de Dios también. Y en cuanto a lo puntual que me preguntabas, en esta relación sacerdote con el fiel, los sacerdotes también tenemos que ver la manera de que lo primero sea lo primero. Y sí, dedicar más tiempo al confesionario, no hay duda, dedicar más tiempo a la escucha, dedicar más tiempo a estar con la persona, y que no nos quite ese tiempo cosas que no nos son meramente esenciales. Habrá que buscar la forma. Exacto. Y habrá que dejar de lado otras si no encontramos la manera de que sean solucionadas en lo posible, pero sí la confesión, el sacramento de la reconciliación, la dirección espiritual, especialmente a los jóvenes, a los matrimonios, el acompañamiento en este momento de crisis y de riesgo que se vive. Por otra parte también la celebración digna de la liturgia, especialmente la Eucaristía, los sacramentos, el bautismo. Vos pensás que en el bautismo viene un montón de gente que casi nunca viene, claro. Pero llega el momento de bautizar al nene y viene mamá, papá, los padrinos, los abuelos, los tíos, la familia. Momento ideal para evangelizar, para darles una palabra clara, que se vayan con un contenido de Dios. Por eso es muy grande el desafío y la atención que tenemos que tener para no disiparnos en lo que no es lo esencial nuestro. Lo mismo pasa en fechas puntuales, por ejemplo el Domingo de Ramos se llenan las iglesias para ir a buscar el ramito y no en realidad por lo que uno tendría que ir. Es la gran oportunidad de catequizar ahí. Exacto. Es la gran oportunidad que tanto los sacerdotes... No de alejar, sino de... Al contrario, un poco aprovechar esa realidad, que la gente viene masivamente por una necesidad, porque se siente parte de la iglesia, claro. No hay duda, y porque quiere realmente vivir a su manera, tal vez, un poquito agarrado a veces con pinza su fe, o no muy clara, ¿no? Pero viene, y entonces aprovechar esa oportunidad para catequizar. Claro. La acogida, el recibir, el abrir el corazón, que se sientan cómodos, que han venido a casa, porque es la casa de Dios, y a partir de ahí enseñarles.
enseñarles, que se vayan contentos, que hayan vivido una Semana Santa. Ahora que se avecina la Semana Santa, los sacerdotes estamos llamados a eso, ¿no? Que se vayan entusiasmados. Que la casa de Dios esté linda, esté acogida, que los laicos que trabajan junto al sacerdote estén alegres, estén disponibles, aunque haya mucho trabajo, no importa, que el trabajo no nos quite el humor, al contrario, tenemos que tener humor, tenemos que tener alegría, estamos sirviendo a Dios. Exacto. Y eso es lo que tenemos que contagiar, porque si no somos más de lo mismo. Y la iglesia no es más de lo mismo. La iglesia no es más de esta sociedad enferma, confundida, convulsionada, controvertida. La iglesia es depositaria de la revelación, es decir, de el amor de Dios revelado, manifestado a los hombres en la persona de Jesucristo nuestro Salvador. Y eso es lo que tenemos que transmitir, con alegría, porque si no, no estamos convencidos nosotros de esto. Por lo cual, no podemos convencer a nadie, no vamos a traer a nadie si no tenemos la alegría. Exactamente, por eso creo que tiene que trabajarse en comunidad. Los sacerdotes dedicados a lo propio, los laicos cuidándolo al sacerdote para que realmente no se disipe en lo de él y que encuentren en su comunidad una familia de contención, porque es un ser humano, y juntos cada uno en su lugar, según su misión y su carisma, aportar a nuestra iglesia y defender a nuestra iglesia con amor. Con amor, que es lo principal. Fundamentalmente. Porque en definitiva, el sacerdote es el que cura el alma. Exactamente. También hay otro punto que es muy importante, vamos a hablar brevemente hoy porque no nos da el tiempo, que es la oración, Padre. Claro. Tener esa oración confiada a cada uno de nosotros para ayudarnos. El médico, ayudarnos en la salud física, el sacerdote en la salud espiritual, y la oración, que es como el remedio que nos da la fuerza y el empujón, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una mirada sobrenatural de la vida, más allá de cómo concibamos a ese ser sobrenatural, nosotros los católicos obviamente lo concebimos desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen, los santos, la comunión de los fieles. Es decir, pero si no salimos de nosotros mismos, teniendo una mirada que va más allá, nos empobrecemos. En cambio, cuando estamos unidos al Señor, cuando tenemos la humildad de saber que todo lo bueno que tenemos y que se nos ha confiado no es nuestro, sino que nos viene como participación, en este caso de Dios, que es la fuente de la salud, de la vida, de la sabiduría, del amor y de todo lo positivo que podamos imaginar. Entonces, cuando nosotros sabemos que recibimos de eso, que se nos ha confiado, médicos, sacerdotes, padres de familia, catequistas, quien sea, somos humildes. Y cuando somos humildes, porque sabemos que lo hemos recibido y que se nos ha confiado y nosotros no somos más que instrumentos, ahí ejercemos la misión que se nos encomienda con humildad y alegría, con disponibilidad y entusiasmo, porque es el Señor quien a través nuestro trabaja. Por eso sí es muy importante entonces tener como base un encuentro personal con Cristo, a través de la oración personal, de la soledad, del silencio, de la meditación de la palabra de Dios asidua, de la lección divina, es decir, desgajar, rumiar la palabra y orar con ella, y de la vida sacramental. Que es indispensable. Y entiéndanse por vida sacramental, querida Adriana, queridos amigos, básicamente, no solo haber recibido todos los sacramentos de iniciación que tenemos que recibir, sino recibir frecuentemente la reconciliación, la confesión, que sana, purifica y renueva el alma, y de ahí el punto más alto del encuentro con Dios en la Eucaristía, en la misa dominical especialmente. Exacto. Porque es el día del Señor y ahí se nos da el alimento de la palabra y la mesa partida y compartida del pan bajado del cielo. Exacto. Vamos a compartir, Padre, la opinión y la reflexión, como tenemos en todos los programas, de nuestro obispo Rubén Oscar Frasia. Me piden que hable sobre la oración, ¿no? Y creo que la oración no es una iniciativa nuestra, es más bien una iniciativa de Dios que Dios nos habla. Y nos habla de distintas formas, distintas maneras. Nos habla a través de la creación, de nuestra propia existencia. Pasa que a veces no lo entendemos. Nos habla de la importancia de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta. Nos habla de la belleza de la naturaleza. A través de esa belleza, a veces no nos damos cuenta. Nos habla a través de su gesta, de su historia, en toda la historia del pueblo de Israel, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos habla a través de su palabra, que es la Escritura, que está, digamos, asistida por el Espíritu Santo, y donde de alguna manera siempre la palabra de Dios es su palabra, con tal autor, con tal escritor, con tal pensador,
pero siempre fue la inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos al final de cada lectura, palabra de Dios o palabra del Señor si es el Evangelio. Entonces Dios nos habla y nosotros tenemos que responderle. Y nuestra respuesta es por medio de la oración. La oración, por lo tanto, es respuesta a lo que Dios nos habla. Y es importante aprender a rezar. Uno puede rezar a través de las oraciones, a través, digamos, de lo que Cristo nos ha enseñado, el Padre Nuestro, a través de lo que la Iglesia nos enseña también, el Ave María, el Credo, el Gloria y tantas otras oraciones que hemos aprendido de chico y que no tenemos que olvidar jamás y que a fuerza de para no olvidar tenemos que volver a repetir. Y repetir no es malo, repetir es muy importante. Saber rezar es muy importante. Y fundamentalmente, una persona que quiere ser como tal persona, tiene que dar cabida en su vida, en su interior, la oración. La oración es de agradecimiento, la oración es de petición, la oración también es de intercesión, la oración también es de gratitud, la oración puede ser de alabanza, la oración puede ser de adoración, la oración puede ser de súplica. Y va más rápido que el internet, va más rápido que el mundo digital, se comunica pero permanentemente. Uno en la oración puede rezar por alguien que está lejos, por alguien que está muy mal, por alguien que está enfermo, por alguien que está preso, por alguien que no tiene que comer. Y la oración siempre llega, porque es muy fuerte, porque esa oración llega porque es el mismo Espíritu Santo que reza en nosotros. No son las fuerzas de nuestras palabras, sino la intensidad de la convicción de nuestra fe en esa oración. Había una vez un santo que estaba allí, un señor, en una iglesia y estaba en silencio. Y el sacerdote pasaba varias veces y lo veía en silencio a ese señor. ¿Y qué está haciendo usted aquí?, le preguntó. Y él le respondió, él me mira y yo lo miro. Y ya está rezando. ¿Ven? La oración es comunicación y es respuesta. Los lenguajes son diversos, pero siempre hay que estar comunicado y conectado con el Señor. Yo los invito a que hagan el ensayo. No tengan miedo, no importa la edad que tenga, no importa si antes rezaba o no rezaba. Vuelva a retomar la oración. La oración es como el oxígeno que nos ayuda a seguir respirando y a seguir viviendo. Sin el oxígeno nos morimos. Sin la oración nos secamos. Hay que seguir rezando porque es muy importante para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y que les dé el gusto de la oración, el gusto de la gratitud y el gusto de pedir por los demás y el gusto también de tomar fuerza para seguir viviendo como buena persona y como buen cristiano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hemos escuchado la reflexión de nuestro obispo de Avellaneda Lanús y bueno, que nos sirva la oración, que es poderosa en nuestra vida. Y nos vamos a tener que despedir, Padre, nos hemos quedado sin tiempo. Hoy la verdad que era un tema muy lindo para seguir hablándolo. Y son temas que realmente son muy nutritivos, realmente, que dan para mucho. Pero bueno, yo creo que con lo que se nos ha planteado, lo que hemos propuesto en esta mesa y con los que han compartido, tanto los médicos como nuestro obispo y demás, yo creo que ustedes, amigos, tienen bastantes elementos como para reflexionar personalmente, ¿no? Para abrir la mente y el corazón, y también para dialogar en familia, porque un poco también la meta del programa nuestro es esto, motivarlos, invitarlos. Exacto, para que en familia puedan dialogar y tratar estos temas, ¿no? Sí, A ver qué opinan. Claro, que el abuelo pueda hablar con los nietos, exacto, que los nietos y los hermanos entre sí, y que la familia en definitiva sea una pequeña iglesia, como de hecho lo es, donde estas cosas se comparten, se meditan, se disfrutan y se viven.
Bueno, padre, un gusto que me acompañe como todas las semanas. Al gusto es mío, Adri. Y te voy a recordar rápidamente el mail del programa, que es verdadyjusticia02010@hotmail.com. Allí podés formularnos la pregunta que vos quieras o la inquietud que tengas. En los próximos programas te vamos a tratar de contestar. Y también la página web, que es www.verdadyjusticiatv.com.ar. Esos son los medios de comunicación que tenemos para estar conectados con vos. Y queremos saludar a todas las mujeres, que nos olvidamos, en este mes de marzo es el mes de la mujer, a todas las mujeres que con su fuerza siguen adelante con muchísimas cosas. Ciertamente con la dignidad que implica ser mujer y con todo lo que se desprende de la vocación de ser mujer, entre ellas lo precioso de ser mamá. Exacto, así que muy feliz día a todas las mujeres. Y nos vamos a despedir, Dios mediante, hasta la próxima semana, aquí en este querido canal Señal Santa María y en este querido programa Dialogando con Verdad y Justicia. Te veo, mujer, y te encuentro más hermosa, más que ayer, porque vas bebiendo el aire luminosa por las calles, como si fueras diciendo: aquí estoy, esta soy, sin medir yo me doy, esperando que aparezca el buen amor. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos de la...